La iglesia estaba llena, pero el silencio pesaba más que los murmullos. Las flores blancas formaban un corredor hasta el altar, y el aire olía a incienso y secretos. Me senté en la tercera fila, detrás de la familia de mi esposo, fingiendo no notar sus miradas. Mi tía Elvira había muerto hacía 3 días, y con ella se iba la única persona que alguna vez me hizo sentir que pertenecía a algún lugar. Elvira nunca tuvo hijos. Siempre decía que la familia se elige, no se hereda. Y, de algún modo, me eligió a mí. Me enseñó a leer las emociones en los gestos, a mantener la calma, cuando todos pierden la compostura. Pero esa calma, esa educación que ella tanto valoraba, sería lo primero que intentarían arrebatarme. Durante la misa, mi suegra, Teresa, se inclinó hacia su hijo y susurró algo que no alcancé a oír. Luego, ambos me miraron y sonrieron. Esa sonrisa, cortés por fuera, venenosa por dentro. Mi esposo, Raúl, no lloró, ni una lágrima, ni un gesto de afecto hacia la mujer que nos había ayudado durante años. En cambio, parecía impaciente, como si esperara el final de una reunión aburrida. Cuando el sacerdote terminó, todos se dirigieron al cementerio. El aire estaba gris, húmedo. Mientras el ataúd descendía, Teresa se acercó a mí y, con voz suave, dijo: «Ojalá Elvira haya dejado todo en orden. Sería terrible tener que resolver sus caprichos». Sonreí sin responder. Si algo me enseñó mi tía, fue que las provocaciones se contestan con silencio, no con palabras. Al día siguiente, el notario nos citó en su despacho. Éramos 4: Raúl, su madre, su hermano menor y yo. En la mesa, un sobrecerrado con el sello de mi tía. El notario, un hombre de cabello blanco y voz grave, comenzó a leer. La mayoría de las pertenencias eran donadas a obras benéficas, salvo una propiedad en Córdoba, la antigua casa de verano. La señora Elvira deja esta propiedad y todo lo que contiene a su sobrina, Laura Méndez. El nombre cayó como una piedra. Teresa dejó escapar una risa seca. «Debe de ser un error», dijo. «No lo es», respondió el notario. «Está especificado con su firma». Raúl me miró con sorpresa mal disimulada. «¿Desde cuándo hablabas tanto con ella?», preguntó. «Desde siempre», contesté. «Solo que no lo sabías». Salimos del despacho en silencio. En el coche, él no habló. Sus manos apretaban el volante con fuerza. Sabía lo que pensaba, que la casa valía dinero, que el dinero significaba poder. Lo que no sabía era que esa herencia era algo más que una casa. Era un mensaje. Esa noche, mientras él dormía, abrí el sobre pequeño que el notario me había entregado aparte. Dentro había una llave antigua y una nota escrita con la letra firme de mi tía. «Laura, no todo lo que te pertenece está a la vista. Busca en los cajones del despacho. Allí encontrarás lo que de verdad heredaste». Cerré el sobre y lo guardé bajo la almohada. No sentí tristeza, sino una extraña certeza. El verdadero duelo apenas comenzaba. 3 días después, tomé el tren hacia Córdoba. No avisé a nadie, ni siquiera a Raúl. Le dejé un mensaje corto. «Necesito unos días para ordenar cosas de la herencia». No hubo respuesta, y eso fue lo mejor. El paisaje se iba volviendo más árido conforme avanzábamos. Los campos de olivos, los tonos ocres, la sensación de distancia. Era como si el viaje no solo me separara de la ciudad, sino también de la versión de mí misma que dejaba atrás. La casa estaba en las afueras, sobre una colina desde la que se veía todo el valle. Al llegar, el polvo cubría las rejas, y las persianas estaban medio cerradas. Metí la llave antigua en la cerradura. Giró con un sonido metálico y seco, como si hubiera estado esperando ese momento. Adentro olía a madera vieja y a tiempo detenido.
Cada habitación guardaba una historia. Los cuadros torcidos, los muebles cubiertos con sábanas, un reloj parado en las 4:10. En el salón principal, una fotografía enmarcada, mi tía y yo, en un verano lejano. Ella sonreía. Yo tenía las rodillas raspadas. Recordé su voz, diciendo, las cosas importantes se guardan donde nadie mira. Pasé las primeras horas abriendo cajones, revisando papeles. Encontré facturas antiguas, cartas sin remitente, recortes de periódico, pero nada que pareciera lo que de verdad heredé. Al caer la tarde, me senté frente a la chimenea y abrí una libreta que había sobre el escritorio. Era un diario. Las primeras páginas hablaban de viajes, reuniones, fiestas, pero las últimas eran distintas. Las letras más apretadas, más urgentes. A veces la gente confunde generosidad con debilidad, pero dar demasiado te enseña a medir el silencio de los demás. Sentí un escalofrío. Esa frase podía haberla escrito yo. Esa noche dormí poco. La casa crujía con el viento y el reloj seguía detenido en las 4:10. Soñé con mi tía, sentada en el mismo escritorio, escribiendo algo y escondiéndolo en un cajón secreto. Al amanecer, seguí su instinto. Revisé el mueble del despacho, uno de madera oscura, pesado. Golpeé los costados con los nudillos. Sonido hueco. Busqué una ranura, un relieve, algo fuera de lugar. Finalmente, detrás del último cajón, encontré una tabla suelta. La quité con cuidado y, detrás de ella, un pequeño compartimento. Dentro, una caja metálica y una carta doblada. La carta tenía la misma letra firme. Laura, si estás leyendo esto, es porque ya aprendiste a callar antes de hablar. Dentro de la caja, encontrarás las pruebas de lo que me obligó a guardar silencio tantos años. No busques justicia. Busca equilibrio. Abrí la caja. Había documentos bancarios, fotos antiguas y una lista de nombres, entre ellos, Teresa Gómez de la Vega, mi suegra. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. El aire se volvió espeso, pesado. No entendía del todo lo que veía, pero supe que ese era el principio de otra historia, la mía. Extendí el contenido de la caja sobre la mesa del despacho. Los documentos estaban amarillentos, algunos con sellos oficiales, otros escritos a mano. Había extractos bancarios, contratos de inversión, copias de escrituras y, entre ellos, varias cartas sin fecha. En una esquina, una fotografía en blanco y negro mostraba a mi tía, mucho más joven, de pie junto a una mujer que reconocí al instante. Teresa, mi suegra. Las dos sonreían frente a una casa que no era esta, sino otra, más moderna. En el reverso, con la caligrafía de mi tía, se leía Córdoba, 1991. Cuando aún creía que la amistad podía sobrevivir al dinero. Esa frase me atravesó, porque si algo sabía Teresa, era moverse alrededor del dinero. Durante años la vi organizar reuniones, manejar cuentas familiares, presionar a su hijo para que invirtiera en los negocios de la familia Gómez. Y mi tía, según siempre se decía, había sido su mejor amiga. Pasé horas leyendo los papeles. Algunos mostraban transferencias entre ambas, pero los montos eran enormes. Había anotaciones en los márgenes, préstamos sin retorno, depósito encubierto, fondos desviados. No entendía todos los términos financieros, pero algo estaba claro. No se trataba de un favor entre amigas. Era una deuda, una traición. Esa noche no pude cenar. Caminé por la casa con la caja en las manos, sintiendo que cada habitación guardaba un secreto que había permanecido demasiado tiempo en silencio. Pensé en mi tía, en sus últimos años, cada vez más solitaria. Recordé que Teresa había dejado de visitarla repentinamente. Diferencias personales, decían,
Ahora esas diferencias tenían números, fechas y firmas. Al día siguiente, fui al pueblo. Necesitaba hablar con alguien que la hubiera conocido. En la panadería, la mujer mayor que atendía me reconoció enseguida. «Usted es la sobrina de doña Elvira, ¿verdad?», preguntó. Asentí. Buena mujer, pero sufrió mucho al final. Le quitaron cosas que eran suyas. ¿Quién se las quitó? No lo sé, dijo bajando la voz. Pero siempre mencionaba a una tal Teresa. El nombre cayó como un eco. Decía que algún día todo saldría a la luz, añadió la mujer, que solo esperaba a que usted creciera. Salí de la panadería con el corazón acelerado. Mi tía no solo me había dejado una casa, me había dejado una historia inconclusa. De regreso, encendí la lámpara del despacho y abrí una de las carpetas. Entre los documentos, encontré un borrador de testamento anterior, fechado 5 años antes del definitivo. En él, la casa figuraba a nombre de otra persona, Teresa Gómez de la Vega. Mi suegra había estado a punto de quedarse con todo. Cerré los ojos. El silencio de la casa ya no era paz, era advertencia. En el fondo de la caja metálica quedaba un sobre pequeño, sellado con cera. La letra decía: «Para abrir cuando todo empiece a repetirse». No supe qué significaba, pero entendí que, de algún modo, ese momento había llegado. Guardé los documentos y me quedé mirando por la ventana. Las luces del pueblo se encendían a lo lejos, y por primera vez sentí que la herencia de mi tía no era una casa ni dinero, era una advertencia, una promesa que ahora me tocaba cumplir. Me quedé observando él sobre toda la noche. Era pequeño, grueso, sellado con cera roja. No me atreví a abrirlo enseguida. Había algo solemne en su presencia, como si contuviera no solo papeles, sino una decisión. A veces, saber demasiado puede ser una condena. Al amanecer preparé café y lo puse sobre la mesa. La casa estaba en silencio. Solo el reloj roto parecía marcar el pulso de la espera. Rompí el sello con cuidado. Dentro había 3 cosas: una carta, un llavero con una pequeña medalla y una copia de un contrato de sociedad firmado por 2 personas, Elvira Márquez y Teresa Gómez de la Vega. La carta tenía la misma letra firme, pero el tono era distinto. No era una nota afectuosa, era una confesión. Laura, si estás leyendo esto, es porque la historia se repite. Teresa y yo fundamos una empresa hace más de 30 años. Ella aportó contactos, yo el dinero de tu abuelo. Pero un día descubrí que los fondos habían desaparecido. Me enfrenté a ella y juró que lo haría por el bien de ambas. Nunca devolvió nada. Guardé silencio para protegerte, porque Raúl, su hijo, ya estaba cerca de ti. Pero no te equivoques. No fue amor lo que los unió, fue cálculo. La familia Gómez siempre se aseguró de estar donde hay algo que heredar. Leí esas líneas 3 veces. Cada palabra parecía arder en mis manos. Me costaba respirar. La imagen de Raúl, de su sonrisa tranquila, se me desmoronó por dentro. Si alguna vez descubres lo mismo que yo, no busques venganza. El dinero desaparece, pero el tiempo devuelve todo. Solo necesitas paciencia y pruebas. Apreté la carta con fuerza. Paciencia y pruebas. Eso era exactamente lo que había estado haciendo sin saberlo. Miré el llavero. La medalla tenía grabadas unas iniciales: A.M. No eran las de mi tía ni las de Teresa. Revisé el contrato. Al pie de página, un tercer nombre: Alonso Márquez, mi abuelo. Hasta ese momento, todos decían que mi abuelo había muerto arruinado. Pero los documentos mostraban otra cosa: depósitos en el extranjero, sociedades compartidas, inversiones que nunca fueron liquidadas.
Entendí entonces que Teresa no solo había traicionado a mi tía, había manipulado toda la historia familiar. ¿Y Raúl? ¿Desde cuándo lo sabía? Esa tarde, le escribí un mensaje. He encontrado algo. Necesito que vengas. No respondió. Lo imaginé hablando con su madre, tal vez intentando entender hasta qué punto lo sabía yo. La carta de mi tía terminaba con una frase que no pude olvidar. La sangre no se lava con odio, se limpia con verdad. Guardé el sobre dentro de la caja metálica y cerré con llave. La medalla quedó en mi bolsillo, como si pesara más de lo que era. Salí al jardín. El aire olía a tierra mojada. No sentí tristeza, sino una calma que parecía ajena, una especie de aceptación fría. Por primera vez, ya no era la heredera confundida, sino la guardiana de una historia. El reloj seguía detenido en las 4:10. Quizá mi tía lo había dejado así por algo, como una forma de decirme que a veces el tiempo se detiene, justo antes de que empiece la verdad. Volví a casa, una tarde gris, cuando el cielo amenazaba lluvia. La ciudad parecía la misma, pero yo no. Al entrar, sentí el olor familiar del café recién hecho. Raúl estaba en la cocina, como si nada hubiera cambiado. Pensé que volverías antes, dijo sin mirarme. Tenía que arreglar algunos papeles, respondí, dejando la chaqueta en el perchero. Nos observamos un segundo, en silencio. Había algo nuevo en su mirada, una mezcla de curiosidad y cautela. No preguntó por la casa, ni por la herencia, pero lo noté. Quería hacerlo. Solo estaba esperando que yo diera el primer paso. Durante la cena, el ruido de los cubiertos fue la única conversación. Él se sirvió vino. Me ofreció una copa, pero no la acepté. ¿Todo bien en Córdoba?, preguntó al fin, con ese tono ligero que usa la gente cuando teme la respuesta. Sí, la casa está vieja, pero en orden. ¿Y los papeles? También. Mentí sin esfuerzo. Había pasado años practicando el silencio al lado de ese hombre. Cuando se fue a dormir, me quedé en el salón. Saqué la carta de mi tía y la leí otra vez. Cada palabra pesaba distinto ahora que Raúl estaba al otro lado de la puerta. Pensé en su madre, en cómo todo encajaba. Los consejos financieros, las inversiones que nunca terminaban de dar fruto, los viajes misteriosos de Raúl con excusa de trabajo. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje sin nombre. Sabemos lo que encontraste. Me quedé helada. Miré hacia el pasillo. Raúl dormía, o fingía dormir. No respondí. Apagué el teléfono y lo guardé en el cajón. A la mañana siguiente, él se levantó antes que yo. Cuando bajé, ya estaba vestido, con el maletín en la mano. Voy a ver a mamá, dijo. ¿Quiere hablar sobre la propiedad? ¿Sobre la herencia de mi tía?, pregunté. ¿Sobre las cosas que todavía no están claras? Su voz sonaba tensa, casi defensiva. Lo dejé ir sin discutir. Cuando la puerta se cerró, me senté frente a la ventana y observé cómo la lluvia comenzaba a caer. Encendí el ordenador y empecé a escanear los documentos de la caja metálica. Cada página, cada cifra, cada firma era una pieza del rompecabezas. Guardé los archivos en una carpeta con un nombre anodino: inventario. El sonido del escáner llenó la habitación como un reloj, marcando un tiempo nuevo. Por primera vez, el control era mío. Por la tarde, recibí una llamada del despacho del notario. Señora Méndez. Su tía dejó otra carta. Estaba archivada con las propiedades. Mi pulso se aceleró. ¿Puedo pasar mañana?, pregunté. Por supuesto. Pero hay algo más. ¿Qué cosa? Parece que alguien ya intentó solicitar una copia. Colgué sin decir más. Sabía quién había sido. Teresa nunca soportó quedarse fuera de un testamento. Esa noche, Raúl volvió tarde.
Traía una sonrisa forzada. Mamá está preocupada, dijo. Cree que hay cosas que deberías compartir. Yo también creo eso, respondí. Pero no todo se comparte con quien no sabe cuidar. Su expresión cambió. Me miró fijamente, intentando adivinar cuánto sabía yo. Pero no dije nada. Cuando se fue a dormir, abrí mi correo y envié los documentos escaneados a una dirección nueva que había creado esa tarde. Solo una palabra en el asunto: verdad. Apagué el ordenador y me quedé mirando el reflejo de la pantalla apagada. Por primera vez, no vi miedo, vi estrategia. A la mañana siguiente, fui al despacho del notario. El cielo seguía gris, con ese aire espeso que anuncia que algo está por romperse. El mismo hombre de traje oscuro me recibió con una cortesía profesional. Pero su voz tenía una ligera incomodidad. Señora Méndez, dijo, debo admitir que esta carta me sorprendió. Su tía la dejó en un archivo confidencial, con la instrucción de entregarla solo si alguien más reclamaba derechos sobre la propiedad. ¿Y alguien lo hizo?, pregunté. Él asintió. Una señora llamada Teresa Gómez de la Vega. Hace 2 días. Mi estómago se contrajo, pero mantuve la compostura. El notario abrió una carpeta y me entregó el sobresellado. Su tía preveía algo así, añadió. Me pidió que le dijera una frase exacta al darle esto. La justicia tarda, pero llega con nombre y firma. Tomé el sobre con ambas manos. Era más pesado que el anterior. Lo abrí despacio. Dentro había una carta extensa y varios documentos. La letra era la misma, pero el tono más frío, más calculado. Laura, si estás leyendo esto, Teresa ya ha intentado reclamar lo que no le pertenece. No te dejes engañar por su serenidad. Ella fue quien provocó la ruina de tu abuelo. Desvió el dinero de la empresa familiar hacia cuentas propias y, cuando la confronté, me amenazó con exponer secretos que podían destruir nuestro apellido. Entre esos secretos, uno que probablemente te dolerá. Raúl sabía de todo antes de casarse contigo. Fue parte del acuerdo. Mi silencio fue un error. No repitas el mío. Sentí un vacío en el pecho. Las palabras parecían apagarse y encenderse dentro de mi cabeza. Raúl, mi esposo, no por amor, sino por conveniencia. La carta seguía. He dejado copias de todo en un lugar seguro. Si alguna vez sientes que el peligro se acerca, busca en la parte trasera del cuadro del salón de la Casa de Córdoba. La verdad debe sobrevivir, aunque el amor no lo haga. Guardé los papeles en mi bolso y salí del despacho sin mirar atrás. En la calle, el ruido de los coches sonaba distante, casi irreal. Caminé sin rumbo durante varios minutos, intentando respirar entre las palabras que me quemaban la garganta. En un banco de la plaza, me senté y abrí el teléfono. Tenía un mensaje nuevo de Raúl. ¿No creas todo lo que lees? Hablemos esta noche. No respondí. La rabia no era lo que sentía. Era algo más denso. Claridad. Todo encajaba. Las miradas, las mentiras, las ausencias. Esa tarde regresé a casa con una serenidad extraña. Saqué una maleta del armario y empecé a guardar la ropa esencial. En la mesa del salón, coloqué una copia de la carta del notario y un sobre vacío. Escribí una sola línea. Ahora sé quién fue el negocio y quién fue la inversión. No lo hice por dramatismo, lo hice para dejar constancia, porque sabía que, cuando él leyera esas palabras, entendería que el silencio ya no estaba de su lado. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana y vi mi reflejo en el cristal. No era el rostro de una víctima. Era el de alguien que finalmente comprendió que la verdad no libera, pero organiza, y el orden siempre cobra su precio. La noche cayó sobre la casa, con un silencio diferente. El reloj seguía marcando la hora,
pero parecía moverse más despacio, como si también esperara algo. Encendí una lámpara pequeña en el salón y me senté con la carta del notario en las manos. Había leído esas líneas tantas veces que casi podía recitarlas de memoria. Aún así, cada palabra seguía teniendo el mismo peso. A las 11 escuché la puerta. Raúl entró con pasos lentos, como si temiera romper la calma. Tenía la mirada cansada, y cuando me vio, sonrió apenas. Pensé que estarías dormida, dijo. No respondí. Hoy no podía dormir. Se acercó despacio. Quería hablar contigo. Hablar, repetí con suavidad. Eso siempre fue lo más difícil entre nosotros. Guardó silencio. Durante unos segundos, solo se oía el viento golpeando las ventanas. Finalmente se sentó frente a mí. Sé que encontraste cosas, dijo, y que hay explicaciones que no di. Asentí, pero no respondí. No necesitaba confirmar nada. Había pasado demasiado tiempo buscando respuestas. Ahora solo quería claridad. Nunca quise que las cosas fueran así, continuó. A veces la vida nos lleva por caminos que parecen correctos, y a veces esos caminos se eligen, dije. No por destino, sino por miedo. Él bajó la mirada. Puede ser, pero lo hice pensando en proteger lo que teníamos. ¿Proteger?, pregunté. ¿O mantener las apariencias? Raúl respiró hondo. Quizás ambas cosas. No todo fue mentira, Laura. No, dije suavemente. Pero lo que fue verdad se perdió en el silencio. Nos quedamos callados largo rato. La luz de la lámpara proyectaba sombras en la pared. Él se levantó y caminó hacia la ventana. Cuando todo esto empezó, creí que podía controlarlo, dijo. Los números, los acuerdos, incluso el tiempo. El tiempo no se controla, Raúl. Solo se aprende a escucharlo. Se volvió hacia mí. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Seguí, respondí. No necesito más explicaciones. Ya entiendo lo suficiente. Su expresión cambió. No vine a pedir perdón, dijo. Vine porque no quería que todo terminara sin decir nada. Entonces dilo. Pero no lo hizo. En lugar de palabras, solo hubo una mirada larga, llena de cosas que ya no podían arreglarse. A veces el silencio pesa menos que una disculpa. Voy a quedarme unos días con mamá, dijo finalmente. Haz lo que necesites. ¿Y tú? Voy a poner orden. En todo. Raúl asintió, sin entender del todo lo que quería decir. Tomó su abrigo, lo dobló entre las manos y se detuvo en la puerta. Nunca imaginé que esto acabaría así. Las historias no acaban, respondí. Solo cambian de voz. Se fue sin cerrar de golpe. La casa quedó quieta. Apagué la lámpara y me quedé mirando la oscuridad. No sentí rabia ni tristeza, solo una calma que no conocía. Esa noche, por primera vez, entendí que el silencio no siempre es vacío. A veces es la forma más tranquila de decir que todo ha terminado. Desperté antes del amanecer. No sabía qué hora era, pero el silencio en la casa tenía otro peso. El aire estaba quieto, como si todo esperara una decisión. Me quedé unos minutos mirando el techo, tratando de entender si lo de anoche había sido real. Sí, lo fue. La carta, las palabras, el rostro de Raúl, todo seguía allí, como un eco que no se disuelve con el sueño. Me levanté y fui al baño. El espejo me devolvió una imagen que no reconocí de inmediato. No era por el cansancio, ni por las ojeras. Era algo más profundo, una serenidad que nunca antes había visto en mí. Durante años había aprendido a ocultar la duda detrás de sonrisas. Ahora la duda se había ido, y en su lugar había una claridad que dolía. Encendí la luz. El reflejo era distinto. No la mujer que esperaba explicaciones, sino la que ya las tenía todas. En la habitación contigua, escuché a Raúl moverse.
Pasos lentos. El sonido del armario. Una maleta que se abre. No bajé. No dije nada. El silencio era mi única respuesta. Desde la ventana lo vi salir de la casa media hora después, con el abrigo arrugado y el rostro tenso. No me saludó. No miró atrás. Solo cerró la puerta con ese golpe sordo que suena más a final que a despedida. Me quedé observando la calle vacía, hasta que desapareció. El reloj marcaba las 7:10. El mismo reloj que mi tía había dejado detenido en Córdoba. Quizás no era casualidad. Quizás el tiempo, cuando se detiene, lo hace para darte espacio a decidir. Fui a la cocina, preparé café y abrí el cuaderno donde había empezado a registrar todo. Escribí una sola frase. El silencio tiene memoria. Afuera comenzó a llover. Una lluvia suave, persistente, que lavaba los cristales sin prisa. Esa lluvia me recordó algo que mi tía decía: cuando todo se moja, hasta la mentira pierde forma. Pasé el resto de la mañana revisando los documentos, clasificándolos por fechas y nombres. Ahora todo tenía sentido. Las transferencias, las firmas, las notas marginales en los papeles antiguos. Teresa había construido un imperio de apariencias, y Raúl lo había sostenido con silencio. A media tarde, recibí un correo. El remitente era desconocido, pero el asunto decía: no estás sola. Dentro, una sola línea. Hay más personas que conocen lo de Teresa. Adjunto. Un archivo con el logo de una empresa financiera. Lo abrí. Era un informe de auditoría, con movimientos recientes a nombre de la familia Gómez. Cuentas en el extranjero. Mismo patrón. Misma estrategia. No sentí sorpresa, solo una calma distinta. Una que se siente cuando entiendes que ya nada te pertenece, pero todo está en tus manos. Esa noche, encendí la chimenea y me senté frente al fuego. El calor iluminaba los papeles esparcidos por la mesa. Pensé en mi tía, en su voz, en su advertencia. No busques justicia, busca equilibrio. Y entendí lo que había querido decir. No se trataba de destruir a nadie. Se trataba de poner cada cosa en su sitio. Como cuando ordenas un inventario y descubres que lo que sobra simplemente se descarta. Tomé la carta de mi tía y la guardé en una carpeta nueva. En la portada escribí: equilibrio. Apagué las luces y dejé que solo el fuego siguiera ardiendo. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer sola, pero no perdida. Y, por primera vez, el silencio de la casa sonó como libertad. Esa mañana, el cielo amaneció despejado por primera vez en días. El aire olía a limpio, a comienzos. Me preparé un café y abrí las ventanas para dejar entrar la luz. Todo parecía en orden. Los papeles clasificados, la carpeta equilibrio sobre la mesa, la chimenea apagada. Por primera vez, la casa estaba exactamente como yo quería. A las 9 en punto, el teléfono sonó. El sonido me sobresaltó. Miré la pantalla. Número desconocido. Contesté. ¿Señora Méndez? Una voz masculina, firme, con acento del sur. Le habla el licenciado Ortiz. Soy abogado de la familia Gómez. El silencio se me congeló en los oídos. ¿Qué desea?, pregunté con calma. Solo conversar. Hay información que le interesa. Su tono era correcto, pero algo en su ritmo me hizo pensar que no era solo un trámite. ¿Por qué no habla con mi esposo?, pregunté. Porque su esposo ya no representa a la familia. Guardé silencio unos segundos. El abogado continuó. La señora Teresa está hospitalizada. Un infarto leve, dicen los médicos. Pero antes de ingresar, pidió que la llamáramos a usted. ¿A mí? Sí. Dijo que solo Laura sabrá qué hacer con lo que queda. Colgué sin responder. El corazón me latía con fuerza, pero la mente seguía fría. La calma que había construido se movía, no por miedo, sino por certeza. Durante años,
Teresa había sido el centro de todas las decisiones, la que controlaba, la que sabía, la que manipulaba. Y ahora me necesitaba. Pasé el resto de la mañana sin tocar los papeles. Caminaba por la casa, como si esperara que las paredes hablaran. Por la tarde, recibí otro mensaje del mismo número. Elvira no era la única que guardaba pruebas. Venga al hospital si quiere entenderlo todo. No respondí enseguida. Preparé té. Me senté en el sillón y abrí el cuaderno. Escribí una línea nueva. Los finales a veces solo son otra manera de comenzar. A las 6, tomé un taxi. El hospital quedaba a 20 minutos, pero el trayecto pareció más largo. El conductor intentó hablarme del tráfico, del clima, de fútbol. Yo apenas lo escuchaba. En mi mente solo resonaba la voz del abogado. Solo Laura sabrá qué hacer con lo que queda. Cuando llegué, el licenciado Ortiz me esperaba en la entrada. Un hombre de unos 50 años, traje gris, rostro cansado. Gracias por venir, dijo. La señora Gómez pidió verla a solas. No tengo nada que decirle, respondí. Tal vez, ella sí, replicó, y me indicó la habitación. Teresa estaba pálida, más pequeña, casi irreconocible. Tenía la mirada fija en la ventana, y cuando me vio, sonrió con esa mezcla de ironía y tristeza que solo tienen los que pierden el control. Sabía que vendrías, susurró. No por ti, dije. Por respuestas. Eso es lo único que puedo darte. Guardó silencio unos segundos, y luego añadió. Tu tía y yo empezamos juntas. Yo quería proteger lo mío. Ella quiso quedarse con todo. ¿Y Raúl? Pregunté. Raúl nunca fue tan fuerte como tú crees. Siempre obedeció. Primero a mí, después a ella, ahora a ti. Sus palabras me revolvieron el alma. Tu tía pensaba que el dinero la salvaría, continuó. Pero el dinero solo salva a quien sabe soltarlo. Cerré los ojos un instante. ¿Qué quieres, Teresa? Que entiendas que el odio pesa más que la deuda. No te preocupes, dije, levantándome. Ya no te odio. Salí de la habitación, sin mirar atrás. El abogado me alcanzó en el pasillo. ¿Le dijo algo importante? Sí, respondí. Que la verdad no necesita testigos. Volví a casa al anochecer. El cielo estaba naranja, casi dorado. Encendí la lámpara del salón y abrí la carpeta Equilibrio. La última página aún estaba en blanco. Tomé el bolígrafo y escribí. El pasado se repite hasta que alguien aprende a detenerlo. Cerré la carpeta y la guardé en el cajón. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no contesté. No todas las verdades merecen respuesta. 2 días después de la visita al hospital, la casa volvió a oler a café. Pero no al de rutina, sino al de preparación. Ese aroma que antecede a las decisiones. Había pasado las últimas horas, releyendo los documentos, intentando ordenar los hechos sin el peso del rencor. Mi tía había callado por miedo, yo por estrategia, y ahora el silencio servía como frontera. A media mañana escuché el timbre. Miré por la ventana. Raúl tenía la chaqueta arrugada, el rostro pálido y algo en los ojos que ya no era soberbia ni culpa, sino vacío. No abrí enseguida. Lo dejé esperar un minuto más. Luego giré la llave. Necesito hablar contigo, dijo, sin saludar. Hablar no cambia los hechos, respondí. Tal vez no, pero a veces uno necesita decir lo que no dijo a tiempo. Entró despacio, miró alrededor, como si la casa fuera un lugar nuevo. Todo está igual, murmuró. No, Raúl, todo cambió. Tú simplemente no estabas aquí para notarlo. Se sentó en el borde del sofá, sin atreverse a mirarme directamente. Fui al hospital, dijo. Lo sé. Mi madre está muy mal. También lo sé. Guardó silencio.
Te mencionó, continuó. Dijo que quería verte una última vez. Ya la vi. ¿Y qué pasó? Nada. A veces el silencio es la mejor despedida. Raúl se frotó las manos, nervioso. No vine por ella, dijo al fin. Vine por mí. Esa frase, que podría haber sido una disculpa, sonó más como una confesión. Durante años creí que podía controlarlo todo, continuó. El dinero, los acuerdos, incluso tu confianza. Y perdiste todo, dije, con calma. Sí. Entonces tal vez por fin entiendas lo que cuesta construir algo sin engaños. Se llevó las manos al rostro. No sé por dónde empezar. No empieces. Termina, respondí. Sacó del bolsillo un sobredoblado. Esto estaba en la caja fuerte de mamá, dijo, extendiéndomelo. ¿Qué es? Una carta de tu tía. Para ti. La tomé sin hablar. Era un sobre pequeño, con la misma letra que ya conocía. No lo abrí. Lo dejé sobre la mesa, entre nosotros. ¿Por qué me la das ahora?, pregunté. Porque no quiero seguir siendo parte del silencio. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. A veces pienso que todo esto fue un castigo, dijo. Que la herencia no era dinero, sino culpa. Depende de cómo la uses, contesté. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Lo que debía hacer desde el principio. Empezar desde cero, pero con memoria. Raúl asintió. Despacio. No vine a pedirte perdón. Sé que no alcanzaría. Entonces, viniste por la razón correcta, respondí. Nos quedamos en silencio un largo rato. El sonido del reloj volvió a llenar el espacio entre nosotros. El mismo tic-tac que antes me inquietaba ahora era solo un recordatorio de que el tiempo seguía. Finalmente, dijo, si alguna vez necesitas algo, no lo haré, lo interrumpí. Pero gracias por ofrecerlo. Se acercó a la puerta. Laura dijo antes de salir. Espero que algún día encuentres paz. La encontré. Solo que no estaba donde tú pensabas. Cerró la puerta suavemente, sin mirar atrás. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío, era orden. Me senté frente al sobre y lo observé. Durante varios minutos, lo abrí despacio. Dentro había una hoja doblada en 4 partes y una llave pequeña. La carta decía: Laura, si esta carta llega a ti por manos equivocadas, sabrás que el ciclo se ha cerrado. La llave pertenece al lugar donde todo empezó y donde todo debe terminar. No la uses por curiosidad, sino por cierre. Miré la llave, fría y plateada. No tenía idea de qué habría, pero supe que, fuera lo que fuera, era el último paso de la historia que mi tía había empezado. La guardé en la carpeta Equilibrio y apagué la lámpara. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin cartas abiertas ni palabras pendientes. Volví a Córdoba 3 días después. El tren cruzaba los mismos campos dorados, pero ya no los miraba con la misma distancia. Cada árbol, cada curva del paisaje, parecía saludarme con un gesto antiguo. Era como si todo supiera que regresaba para cerrar un ciclo. La casa me esperaba igual que la primera vez. Las persianas medio caídas, el polvo acumulado en los rincones, y ese olor a tiempo guardado. Al entrar, el aire se sintió más liviano, casi acogedor. Encendí la lámpara del despacho y saqué la pequeña llave del bolso. Brillaba bajo la luz, fría y precisa, como si aún tuviera memoria. Miré alrededor. Mi tía siempre había sido meticulosa. Si hablaba de el lugar donde todo comenzó, no se refería a algo simbólico. Era literal. Busqué en los muebles, en las gavetas, detrás de los cuadros. Nada. Finalmente, recordé el reloj. Ese viejo reloj, detenido a las 4:10, me acerqué. Pasé los dedos por el marco y noté algo. Una pequeña hendidura en la parte trasera. Metí la llave. Giró suavemente. El reloj se abrió como una puerta secreta.
Dentro, una pequeña caja de madera envuelta en terciopelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no de miedo, sino de reconocimiento. La saqué y la abrí. Dentro había un cuaderno delgado, una foto antigua y una nota doblada. La foto mostraba a mi tía y a un hombre que no conocía, sentados en un jardín. En el reverso, una frase: nada se pierde cuando se guarda con propósito. Abrí la nota. Laura, si llegaste hasta aquí, ya sabes todo lo necesario. Pero hay algo que nunca te conté. No busques culpables. Todos los que te rodearon actuaron desde el miedo. Tu abuelo no murió arruinado, murió cansado. Teresa no robó por ambición, sino por supervivencia. Y yo callé por amor, aunque el amor también puede ser una forma de cobardía. Pero tú naciste para entender que el silencio no es rendición, sino equilibrio. No repitas nuestros errores. Vive con verdad, pero sin ruido. Las palabras me atravesaron como un suspiro que no termina. Me senté en el suelo, con la caja abierta entre las manos. El sol de la tarde entraba por las cortinas, bañando el escritorio en una luz dorada. Pensé en todo lo que había pasado: las mentiras, las cartas, la herencia, la paciencia. Todo conducía a este instante. No había nada más que hacer, ni denunciar, ni vengarse, ni reclamar. Solo entender. Elvira no me había dejado dinero, ni propiedades. Me había dejado una brújula. Una manera de mirar el mundo sin perderme en él. Cerré el cuaderno y lo guardé en la caja. Volví a colocarla dentro del reloj. Cerré la puerta y giré la llave. El tic-tac se activó de nuevo. Después de tantos años, el reloj volvió a latir. Miré la hora. 4:11. 1 minuto más que la última vez. Sonreí. Salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda y flores secas. El cielo estaba anaranjado, como si la tarde quisiera retenerme un poco más. Caminé hasta el portón y me detuve un momento. La casa, mi tía, todo lo que había sido esta historia, quedaba atrás, pero no como una herida, sino como una raíz. Antes de irme, tomé una piedra pequeña del suelo y la guardé en el bolsillo, no como recuerdo, sino como recordatorio de que las cosas verdaderas siempre pesan lo justo. Cuando el tren arrancó de regreso, el paisaje volvió a moverse. El reloj en la estación marcaba las 4:12. Sonreí otra vez. El tiempo seguía, y por primera vez, me llevaba con él. He pensado mucho en lo que significa cerrar un círculo. A veces creemos que cerrar algo es olvidarlo, dejarlo atrás, pero el cierre verdadero no borra, acomoda. Y cuando todo encuentra su lugar, incluso el dolor se vuelve útil. Durante meses, creí que la herencia de mi tía era un peso, que su silencio era injusto, que me había dejado sola frente a una historia que no me pertenecía. Hoy entiendo que no era así. Ella no me dejó una carga, me dejó un mapa, uno que no se lee con los ojos, sino con la paciencia. El dinero desaparece, los nombres se borran, las casas envejecen, pero lo que permanece, aunque nadie lo diga, es la manera en que elegimos mirar. A veces pienso en Raúl, no con rabia, sino con esa nostalgia tibia que se siente por alguien que ya no duele. Sigo sin saber si alguna vez me amó, o si solo jugó un papel dentro del guión de su madre. Pero ya no importa. Hay personas que vienen a mostrarnos lo que no queremos volver a ser. De Teresa supe poco más. El abogado me escribió una semana después. Falleció en paz. No respondí, porque la paz de los demás no siempre necesita testigos. Volví a la ciudad y retomé mi vida, aunque en realidad era otra. Vendí la casa vieja, doné parte de las cosas y guardé solo lo esencial: la piedra del jardín, la llave y la última carta de mi tía. Las guardé en una caja nueva,
con una etiqueta sencilla. Memoria útil. Algunas noches, cuando el silencio me parece demasiado largo, abro esa caja. Leo una frase. Paso los dedos por la llave. Recuerdo el sonido del reloj volviendo a andar. Y entonces sonrío, porque entiendo que ese tic-tac no mide el tiempo, marca la calma. He aprendido que la paciencia no es pasividad, es poder en reposo, que el perdón no es olvido, sino equilibrio, y que el silencio, cuando se elige, se convierte en la forma más pura de la libertad. A veces, en sueños, veo a mi tía sentada en el jardín. Me sonríe, como si siempre hubiera sabido que llegaría hasta aquí, y en ese sueño no dice nada. Solo me entrega un cuaderno y desaparece. Al despertar, suelo pensar que la vida es eso, un inventario invisible de todo lo que entendemos demasiado tarde, y que, a veces, la justicia no se busca en tribunales, sino en la tranquilidad con la que cerramos los ojos al final del día. Córdoba quedó atrás, pero no se fue. Está en cada decisión que tomo, en cada silencio que no me pesa. Porque la verdadera herencia no fue la casa ni el dinero. Fue la capacidad de estar sola, sin sentirme perdida. Hoy vivo simple. Trabajo en un archivo, clasificando papeles de otras vidas. A veces, encuentro historias que se parecen a la mía, testamentos, cartas, secretos escritos con prisa. Y cada vez que guardo un documento en su carpeta, repito para mí la misma frase: nada está perdido si se guarda con propósito. Mi tía tenía razón. El silencio no destruye, solo pone a prueba lo que realmente merece ser escuchado. Y mientras el mundo sigue corriendo afuera, yo escucho el reloj de mi casa marcar las horas con una paciencia antigua. 4:11, 4:12, 4:13. El tiempo avanza, y yo, por fin, avanzo con él. A veces la vida no se rompe con un grito, sino con un susurro. Aprendí que las traiciones no siempre se escuchan. A veces se sienten como una corriente fría que atraviesa la casa. Y que el amor, cuando se convierte en costumbre, puede esconder las peores verdades sin levantar sospechas. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era sobre dinero, sobre una herencia, una mentira, un contrato. Pero ahora sé que fue sobre algo más difícil de calcular: la dignidad. Hay heridas que no sangran, solo cambian la manera en que miras el mundo. Y hay verdades que no se dicen para castigar, sino para poner las cosas en su lugar. Porque cuando todo se acomoda, incluso la rabia encuentra descanso. La gente dice que la justicia llega cuando se prueba algo, pero la justicia, la de verdad, llega cuando ya no la necesitas, cuando puedes mirar atrás sin miedo y seguir adelante sin rencor. He comprendido que hay silencios que destruyen y otros que reconstruyen. El primero te apaga, el segundo te ordena. Yo viví los dos, y si algo me dejó esta historia, fue entender que a veces el alma también necesita archivarse, poner en carpetas lo que dolió, sellar lo que ya no importa, y dejar libre lo que aún tiene voz. Cuando miro hacia atrás, veo a todas las versiones de mí misma. La mujer que lloró en el funeral de su tía, la que dudó, la que esperó, la que guardó cada prueba. Y también la que un día decidió dejar de ser testigo para convertirse en autora. Porque de eso se trata el equilibrio, de escribir tu propia historia, incluso cuando otros intentaron firmarla por ti. Raúl fue solo una nota al pie. Teresa, un recordatorio de lo que pasa cuando el poder se confunde con amor. Mi tía, la brújula silenciosa que me enseñó que hay batallas que se ganan sin hacer ruido. Hoy entiendo por qué el reloj volvió a andar cuando cerré la caja. No era magia, era decisión. El tiempo solo se mueve cuando tú dejas de resistirte.
No sé si algún día alguien leerá mis cuadernos, esas páginas llenas de fechas, nombres y frases sin destinatario, pero si alguien lo hace, o si alguna mujer los encuentra por azar, espero que entienda esto. No hace falta gritar para ser escuchada. Basta con saber quién eres cuando nadie te mira, porque el silencio, cuando nace del miedo, encadena, pero cuando nace de la verdad, libera. He aprendido que la paciencia no es esperar sin hacer nada. Es preparar el alma para cuando llegue el momento de hablar. Y cuando hablas, ya no lo haces por rabia, sino por claridad. Esa es mi historia. La de una mujer que heredó más preguntas que dinero. La de alguien que descubrió que el equilibrio no se hereda, se construye. Y que a veces, la venganza más profunda es no parecerse nunca a quienes te dañaron. El reloj de mi casa marca ahora las 6 en punto. Cada vez que suena, me recuerda que no hay vuelta atrás, que cada tic es una verdad que ya no temo y cada tac una oportunidad de seguir viviendo en paz. Cierro las cortinas, apago la lámpara y mientras el silencio vuelve a llenar la habitación, pienso en ella, mi tía, mi guía, mi espejo, y sonrío, porque, después de todo, no heredé su fortuna. Heredé su forma de mirar el mundo, en calma, con memoria y sin miedo.